¿Quién soy? Esta pregunta aparece en nuestra vida tarde o temprano. Esta pregunta tan corta y a la vez tan vertiginosa. Se presenta como una visitante sorpresa en los momentos concretos donde consciente o inconscientemente nos sentimos perdidos. Quizás es este nuestro nexo de unión con los personajes que pueblan las obras de teatro, las series de televisión o el cine. Inevitablemente llega la crisis, inevitablemente algo sucede tras ella. Y de una manera u otra vivimos con esa pregunta por dentro. Ahora bien, podemos decidir obviarla, no escucharla y continuar adelante sin mirar atrás, o por el contrario tratar de buscar la respuesta. Si decidimos encontrar la respuesta, comienza un viaje largo y sinuoso que transcurre por todas las estaciones de nuestro interior. Un viaje que solo podemos hacer por dentro y desde dentro, y que conduce directamente a la paz. Si por el contrario optamos por continuar adelante sin prestarle atención, probablemente nos encontraremos con una vida errática y poco comprensible, con situaciones que se repiten una y otra vez, y con la mirada puesta en culpar y responsabilizar a lo de fuera de todo lo que nos pasa. El mapa solo muestra armas y guerra. Una gran película que habla de todo esto en parte es Matrix. Y recuerdo con impacto una conversación entre Neo y Trinity yendo en coche por el barrio donde había vivido Neo toda su vida, y él, mirando por la ventanilla, veía los comercios y los edificios y decía: «Tengo tantos recuerdos de mi vida». Y Trinity le contestó: «Tu vida no puede decirte quién eres». A veces pienso que nos estamos creyendo nuestra propia película, y en ella creemos ser todos los personajes. Bienvenidos y bienvenidas, soy Pablo Ruiz de Gauna y esto es Máscaras. Sigue apasionándome descubrir cómo la vida nos mece y nos guía a los lugares donde experimentar y comprender. Y estoy empezando a no buscar palabras para explicármelo, simplemente vivirlo. A día de hoy sigo sintiendo muchísimo miedo de buscar la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y mi primer movimiento automático, mi primera reacción, siempre es la huida. Pero llega el día que comprendes que nunca podrás huir de ti mismo. Y ahí es cuando comienza el viaje. En el camino aparecen personas como mi invitado de hoy. Una de esas personas que habla con esa paz propia de quien ha atravesado el miedo. Una de esas personas con el verdadero don de acompañar a otros en ese viaje de encontrarse con uno mismo de verdad. Pedro Alonso da Silva,
Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy animado de estar aquí compartiendo este espacio contigo y muy contento de que me hayas invitado a compartir este ratito. ¿Cómo ha ido todo este tiempo y cómo está yendo la salida de la situación casi ciencia ficción que hemos vivido, no conocida hasta ahora? Sí, ciencia ficción distópica. Ujú. Pues ha ido, me imagino, como a la mayoría, pues con sus más y sus menos, ¿no? Con diferentes situaciones más o menos agradables o desagradables. Yo la parte de, bueno, todo lo que ha sido el confinamiento lo he llevado bastante bien, digamos que con la mejor mentalidad posible para vivir esa experiencia, que es única, como tú dices, no la habíamos vivido nunca antes, entonces desde esa novedad como viviéndola por primera vez con ese asombro, ¿no? De qué raro es todo esto, ¿no? Mm. Pasado ya ese primer efecto, pues ahora mismo con todo lo que se está moviendo a muchos niveles, ¿no? A nivel informativo, a nivel de, pues también del posicionamiento, ¿no? De la gente a nivel social frente a las normas, a las leyes que van sacando, a las medidas que se están tomando y las que se pretenden tomar, pues bueno, buscando mi sitio, ¿no? Mi punto de equilibrio conmigo mismo, con lo que me parece correcto, con lo que no me parece correcto y tratando de ver cómo puedo relacionarme con todo esto de un modo en el que me respete a mí en primer lugar y al mismo tiempo también respete a los demás desde sus miedos, sus dudas, lo que creen que es más conveniente y más adecuado, tratando de buscar ese equilibrio, que no es fácil, Pablo, no es nada fácil. No, precisamente, mira, en uno de los capítulos, el tema en torno al que giraba era la verdad. En esa conversación salió mucho la parte de la cantidad de información que se puede encontrar ahora por todos los sitios, más esa información que llega a través de los medios de comunicación más oficiales o oficialistas y demás, y cómo ese exceso de información al final acaba por hacerte perder un poco la perspectiva de dónde está la verdad, cuál es la verdad, qué es verdad, qué no es verdad, ¿no? Y era muy interesante porque la persona con la que hablé, un actor argentino, Gerardo Schwartzman, me decía que al final la gente está como muy influenciada por determinados medios de comunicación, que es el que te da un poco de identidad o el que con el que estoy de acuerdo, y acabo haciendo todo en torno a lo que me dicen de aquí, ¿no? Y yo le decía, pero qué difícil es tratar de buscar en otros medios, buscar por otros lados, porque hay tanta que al final es como perderse en el mar, ¿no? Es como estar perdido, es como... Y es curioso porque realmente, como yo creo que también vivimos muy perdidos habitualmente, concretamente en este tema se ve como muy, muy en la superficie, o sea, que se puede ver, se puede tocar, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso, esa parte. Estoy totalmente de acuerdo en esa parte de que estamos tan perdidos que a la hora de buscar la verdad o la información fiable, ¿no? Nos cuesta muchísimo porque yo lo que observo es como una tendencia a la polarización, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que te decía tu amigo acerca de con qué nos identificamos, ¿no? Al final, lo que vamos buscando, yo lo que observo un poco es lo que hace la mayoría de las personas, es buscar la información que confirmen de algún modo la idea que ya tienen. Ujú. Claro, siempre vas a encontrar información que lo confirme. Para mí hay un gran peligro en esto, ¿no? No importa si digamos que eres más de la línea oficialista, donde crees que la verdad es lo que te cuentan por los medios tradicionales de comunicación, lo que dice el gobierno y los canales de televisión, etcétera. No importa si esa es tu versión o si tu versión es pues algo que va en contra de esta primera versión, donde, bueno, pues ahí se puede abrir un amplio abanico, ¿no? Ujú. Al final, cuando vas a buscar la información, hay una tendencia a simplemente validar aquella información que confirma lo que yo ya creo a priori. Aquello que yo ya creo a priori finalmente es lo que de algún modo me da identidad, ¿no?
Y tanto en una vertiente como en la contraria podemos caer en tragarnos lo que sea, ¿no? Fíjate que tanto de un lado como del otro se habla mucho del tema de los bulos y de las fake news, ¿no? Pero es que tanto hay bulos de un lado como del otro. Al final te tragas lo que te echan si coincide con tu versión personal de los hechos, ¿no? Aquello que confirma o valida la idea que tienes de ti y los tuyos, ¿no? Y todo gira en torno a esa pérdida, ¿no? Ese estar perdidos de qué, de esa referencia interna. Para mí esto es muy importante, la referencia interna. Más allá de lo que me traten de decir desde afuera, o lo que me cuenten que es la verdad desde afuera, tiene que haber un chequeo interno, un cuestionamiento, incluso te diría una sana actitud crítica con respecto a cualquier alimento informativo que venga del exterior. De igual modo que vigilamos mucho, bueno, quizás no todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ingerimos, ¿no? Porque ese alimento que ingerimos puede resultar dañino o beneficioso para nuestro cuerpo. Es muy importante también vigilar de algún modo qué es lo que ingerimos en forma de información. ¿Por qué? Porque esa información es la que va a estar alimentando nuestra visión del mundo, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. Y no todo el mundo hace este trabajo, lo voy a llamar, ¿no? O no asume esta responsabilidad. La responsabilidad de ser crítico con la información que doy por buena. Esto se observa mucho en los grupos de WhatsApp o Facebook, ¿no? Cualquier cosa que salga, cualquier pequeño vídeo, cualquier audio, cualquier información que confirma mi versión de los hechos, automáticamente es publicada, sin confirmar la fuente, sin ver si esa declaración es actual o es de hace muchos años, es decir, no comprobamos nada y simplemente buscamos revalidar frente a los demás que mi visión es la verdadera. Y por ahí nos perdemos. Entramos en debates tontos, ¿no? De quién tiene razón, quién está en posesión de la verdad. Y tanto de un lado como del otro, la verdad está muy teñida de ideas falsas y de manipulación. Al final se ha convertido, es muy interesante el ejemplo que hacías la similitud con lo que ingerimos como alimentos, porque acabamos ingiriendo alimentos de manera como muy de inercia, sin ser muy conscientes de que nos estamos alimentando o no. Y al final con la información sucede lo mismo, que llega de una manera como de una inercia, sin pararse a pensar, a hacer con ese espíritu crítico propio de cómo porque a veces te llega una información y de repente lo que sientes es un enfado. Incluso aunque esa información, digamos, sea acorde a lo que tú crees de eso y te afianza, te justifica, ¿no? Pero, sin embargo, te genera enfado, te sigue manteniendo en ese enfado, ¿no? O al revés, o te mantienen en un estado de tranquilidad absoluta, no pasa nada, todo está bien. Es esa manera de vivir un tanto inconsciente, un tanto dormida y como de inercia, como de, bueno, para adelante, esto es lo que toca ahora y ni siquiera soy plenamente consciente que igual estoy discutiendo sobre algo que, además de no tener ni idea, estoy discutiendo con un amigo, ¿no? Con alguien a quien yo quiero, alguien importante para mí, y se genera un algo extrañísimo que es innecesario, incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Es curioso ver cómo desde ese intento de homogeneizar, ¿no? mis ideas y homogeneizarlas con mi grupo, con mi gente, con la gente que entro en contacto, hacemos maniobras muy, muy curiosas, ¿no? Para mí, una de las más importantes es el etiquetarnos o etiquetarles, ¿no? Siempre desde esa polarización de la que te hablaba antes. Y si te das cuenta, Pablo, hay como dos grandes corrientes, ¿no? Una podríamos decir que es la gente que se autoconsidera responsable, ¿no? Entonces, los responsables son, de algún modo, los que asumen que la versión oficial es la realidad, que los políticos miran por nuestros intereses en primer lugar, que todo lo que hacen lo hacen para cuidarnos
y entonces lo responsable es cumplir todas y cada una de las normas a pies juntillas, ¿no? Esta sería la versión de los responsables. Y luego está la versión de los despiertos, ¿no? Que son los que cuestionan constantemente todo lo que venga, ¿no? de los poderes, ¿no? Del gobierno, de las instituciones, etcétera, y pueden caer en su defensa de ser más conscientes de que hay una manipulación detrás de todo esto, de que hay intereses ocultos, económicos, de poder, etcétera, caer incluso en la irresponsabilidad. Es decir, incluso viviendo situaciones de riesgo real, simplemente por no tener criterio propio, ¿no? O todo es verdad o todo es mentira. En lugar de ser capaces de discriminar tanto los responsables como los despiertos, le pongo estas etiquetas, ¿no? por diferenciarlos claramente, en lugar de discriminar qué parte de lo que reciben es verdad y qué parte no lo es. Es decir, qué parte es alimento sano que me puede ayudar a manejarme en esta situación de una forma saludable y segura, tanto para mí como para los que me rodean, y qué parte no es sana que consuma, bien porque realmente es un peligro o bien porque supone una cesión de mis derechos y libertades que no estoy dispuesto a asumir. Pero esto requiere esta actitud crítica, de reflexión, pues espacios como este que tú y yo estamos teniendo, es decir, de ponerlo en común y tratar de, bueno, poner nuestras ideas sobre la mesa y tratar de argumentarlas, tratar de ver dónde está uno, dónde está otro, porque quizás no estemos tan separados. Incluso los que se consideran responsables y los que se consideran despiertos como una polaridad, quizás no estén tan distanciados. Pero cuando se polarizan tratando de reforzar una imagen de ser los correctos, no quieren escuchar la otra parte, no quieren ver qué parte de verdad hay en lo que el otro dice y qué parte de mentira hay en lo que yo me he tragado. Y es curioso porque esa posición intermedia, desde hace un tiempo, claro, esa posición intermedia es como el enemigo común de los otros dos. Porque a esa posición intermedia, desde hace un tiempo, se viene escuchando mucho la palabra equidistante. La palabra equidistante que se asocia directamente a tibio, ¿no? Una especie de tibiedad. Ambiguo, tibio, y entonces es como es esa parte que trata de ver las dos partes, de analizar un poco qué puede coger de aquí y qué de aquí, esa parte de quizás la verdad está en el punto medio, ¿no? Quizás la razón, bueno, entrando ya en otros temas, pero quizás esté en el punto medio lo más cercano a la realidad o a la verdad que lo que realmente encuentras en un lugar o en otro, ¿no? Y sin embargo esa figura está como aplastada por los dos lados, por los dos extremos. Esa postura que puede ser un poco más despierta en el sentido de tratar de mirarse y decir qué me afecta de aquí y de allí, no me caso con esto, no me caso con otro porque no me siento bien con esto, me observo y tal, acaba siendo como un poco aplastada y como que es que si tal le das la razón a aquellos, ¿cómo puede ser esto? Y es muy complicado desde esa posición, acabas estando casi un poco a la defensiva si acabas decidiendo que tu opinión y demás en esas circunstancias quieres que se vea, ¿no? Acaba siendo como aplastado y luego puede haber muchísima gente que esté ahí que decida directamente pues ni opinar y al final se queda siempre en manos como de un partido de tenis, ¿no? Y hay un juez que únicamente mira para un lado, mira para otro, pero que no le permiten decir mucho sobre el tema, ¿no? Es la sensación que me da a mí con la equidistancia, ¿no? Que se viene hablando desde los últimos tiempos. Para mí el desafío es mucho mayor, incluso, Pablo, porque, fíjate, la equidistancia, la idea de la equidistancia, como tú bien has descrito, sería algo así como un punto intermedio entre dos puntos extremos, ¿no? Es geométrico, ¿no? Es geometría, en teoría. Eso es. Entre un extremo, una polaridad y la otra, más o menos el punto medio, y supuestamente en ese punto intermedio estaría el equilibrio, lo correcto y demás. El desafío es mucho mayor, porque, fíjate, si eso fuera lo correcto, vamos a decirlo así, ¿no? Con esta expresión. Si eso fuera lo correcto, ¿qué ocurriría si moviéramos estos dos puntos un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda? ¿Ves? Lo correcto también se estaría desplazando. ¿Cómo es esto posible?
¿Ves? ¿Cómo es posible que lo que es correcto, ¿sabes?, tenga tanta variación como los extremos entre los que trato de ubicarme? El planteamiento que yo hago es otro. Por eso digo que es un desafío mayor. ¿Y si lo correcto no fuera tanto aquello que me coloca en un punto intermedio entre las polaridades, sino que lo correcto fuera algo que surge genuinamente desde mi propia comprensión, desde mi propia visión interna, después de haber hecho esta autoindagación, esta visión crítica, este filtrado interno, y que lo correcto, y esto de nuevo para mí sí que es desafiante, no fuera algo colectivo, sino que lo correcto fuera algo que solo puede ser experimentado de forma individual, porque se adapta orgánicamente a cada momento, a cada situación, a cada instante, según las circunstancias o los elementos dados. Y si lo correcto en un momento determinado para una persona determinada no fuera lo mismo, no fuera igualmente correcto en otro momento o para otra persona. Este es el punto. Y claro, ¿por qué digo que es desafiante? Porque implica integridad, implica esa presencia, ese incorporar una parte de mí genuina en toda situación de aparente conflicto, en toda situación donde se requiera que yo me posicione. Y claro, si mi posicionamiento ya está regulado o ya está marcado por una referencia externa, entre esto y esto, lo parto entre dos y el punto medio, yo sigo perdido de mí. Yo sigo perdido de mí. Trato de ser efectivamente tibio, es decir, y este es el peligro, no me coloco ni a favor de unos ni a favor de, porque no quiero conflicto, yo me mantengo en el punto medio, pero no es lo mismo ser tibio que ser valiente. Ser valiente no es ir con la minoría que se revela, eso no es ser valiente, eso es identificarme con el otro bando. Ser valiente es ser capaz de expresar, de manifestar y de ser íntegro con lo que a ti te parece correcto en un momento dado. ¿Y por qué esto es valiente? Porque a veces hacer lo correcto para ti implica ir en contra de los tuyos. Es decir, tú que vienes de reconocer que, pues qué sé yo, la decisión de una parte de la población no te parece la correcta, habrá veces que tu decisión, lo que te parece correcto, coincide con esa parte y va en contra de los que considerabas los tuyos. Esto es ser valiente, esto es ser íntegro. Y entre un polo y el otro, ser íntegro no está en el punto medio, está en la vertical. Como digo yo, no está en la horizontal, está en la vertical. Y esa vertical es constante, se desplace la horizontal o no, porque yo siempre estoy en referencia conmigo mismo. Mi integridad por encima de todo. Caiga quien caiga, le pese a quien le pese. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que me equivoco, pero si soy íntegro, de mis errores aprendo y en cada aprendizaje corrijo y me sigo haciendo responsable. También de los efectos de mis decisiones. Asumo las consecuencias de mis decisiones. Esto es integridad y esto requiere coraje, requiere valentía. Y no vivimos en una sociedad donde el coraje y la valentía estén muy en auge, digamos. Somos más bien seguidores. Es quizás esa vertical que dices la parte donde se experimenta el teatro de la vida. O quizás se experimenta más desde la horizontal, desde lo más terrenal, en el sentido de línea de vida, años que pasan. Ahí es donde se viven las experiencias. Ahí es donde se viven las máscaras, ahí es donde se viven los personajes, para no subir a lo vertical, digamos. Es normal que saque esa colación, este tema ahora, porque tiene todo que ver. Le llamas a tu programa, le llamas máscaras, ¿no? Y tiene mucho que ver con este adoptar roles o asumir identidades o personajes, ¿no? Obviamente en esta horizontal, donde vivimos esta experiencia de dualidad o de polaridades, siempre voy a ser en contraste con. Es decir, lo que yo soy siempre va a depender de
que yo me pueda contrastar, que yo me pueda comparar con algo que es lo opuesto a lo que yo soy. Y en base a juzgar lo opuesto, yo me defino. Es muy interesante este movimiento, ¿no? Porque ¿por qué necesitaría definirme por contraste? Es una pregunta que me gustaría, ¿no?, que también los oyentes por un momento se plantearan, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos estar constantemente defendiendo nuestra identidad, nuestro sistema de creencias, nuestros valores, nuestras ideas, contrastando estas mismas ideas con las de un otro? Y debajo de esto, para mí, se esconde algo que suele pasar desapercibido, y es que no sabemos quiénes somos. Porque si supiéramos quiénes somos, ¿por qué necesitaríamos compararnos con nadie? El hecho de saber quiénes somos ya nos daría suficiente seguridad y garantía como para no necesitar defender esa identidad frente a otros, o para no buscar aliados que confirmen que lo que yo creo de mí es verdad, que lo que yo creo de mí es la verdad de lo que yo soy, que es lo bueno, que es lo correcto. No lo necesitaría. Entonces, debido a que existe esta gran duda existencial de fondo, no sé quién soy, necesito estar constantemente llenando ese vacío, un vacío que cada vez que conectamos con él nos lleva a una especie de vértigo interno, ¿no? Una especie de zozobra, ¿no? De algo que amenaza con fagocitarlo todo. Necesito estar llenándolo constantemente. ¿De qué? Pues bueno, si antes hablamos de alimentar el cuerpo y muchas veces no hay un verdadero apetito, sino un deseo de llenar otras carencias con comida, entonces ya no nos estamos alimentando, estamos usando la comida para lo que no es, para llenar otros vacíos. En este caso, lo que estaríamos es tratando de llenar ese vacío existencial con conceptos, con ideas, con creencias. Y claro, el mercado es muy amplio. La cuestión es cuáles son las buenas, cuáles me darían una identidad mejor. Y ahí es donde empezamos a disfrazarnos. Piénsalo por un momento, ¿no? Tú que conoces es tu mundo, ¿no? El mundo del teatro. Imagínate que entras en la parte del vestuario, ¿no? Con todos esos ropajes, todo esto, ¿no? Ese atrecho y demás. Sí. Y bueno, me cojo esta parte como camisa, esta como pantalón, estos zapatos, esta peluca, y empiezas, no, esta peluca no, la voy a cambiar por esta otra, voy a ponerme gafas. ¿Te imaginas estar constantemente haciendo eso y siempre siguiendo lo que esté de moda, lo que esté siendo validado en ese momento? Porque este es un punto interesante también, ¿no? Dependiendo de la corriente ideológica imperante del momento, eso es lo correcto, y todo lo demás va a ser denostado como lo incorrecto. Entonces, si yo, parte de mi disfraz, tenía elementos que ahora están considerados como incorrectos, voy a querérmelos quitar cuanto antes y vestirme de cualquier otra cosa. No vaya a ser que me llamen, por ejemplo, facha, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos saca de la trampa? De las máscaras. Vivir sin máscara. ¿Qué es vivir sin máscara? Ser íntegro. Ser íntegro. No vives según la moda, no vives según la idea imperante, vives según tu criterio interno, lo que a ti te parece correcto, y siempre susceptible, abierto, humilde a reconocer dónde te equivocas para tratar de seguir limpiando tu propia mente, ¿no? Pero sí, en la horizontal es donde vivimos este baile de máscaras. Yo a veces pienso en me pasa desde que estoy en el tema de la interpretación, que donde más seguro me siento y donde menos máscara siento que tengo es precisamente en el escenario. Es decir, el personaje, lo que comentabas ahora es muy interesante, esa parte del vestuario, esa parte de los ropajes, las pelucas, las gafas y demás. El personaje tiene un vestuario para ese rato, para esa función. Ese personaje no está preocupado, para empezar, ni si tiene que coger una peluca distinta, si hoy le irá mejor esto o le irá mejor lo otro. Ese personaje tiene ese vestuario. Es como si de alguna manera el personaje tiene su vida y tiene su emoción, pero por otra parte el actor, hablo en mi caso, cuando me subo ahí, que se supone que nos ponemos la máscara,
para mí lo que se supone y lo que he descubierto en muchas conversaciones contigo también y leyendo muchas cosas, que es donde yo me siento más yo en el sentido de donde quizás me conozco más, donde consigo conectar con algo que sí que es mío, que no necesita de una búsqueda fuera. Estoy en ese momento, no necesito nada a mi alrededor, estoy en mi mundo a través de otro personaje, pero que es así. Y no está pensando en si necesita esto o necesita lo otro. Tiene claro lo que le pasa, la necesidad, y acaba viviendo un poco por ahí, ¿no? Y muchas veces cuando me ha sucedido esto, digo, jo, qué envidia si yo pudiera aplicar esto a algún momento de mi vida en el que lo puedo necesitar, porque yo luego fuera tengo una persona, otro personaje que hasta hace no mucho tiempo pensaba que ese sí que era yo, y que a día de hoy todavía estoy trabajando porque me cuesta muchísimo de despegarme, y realmente me encuentro que digo, ¿en qué situaciones qué bien me vendría poder hacer esto, poder hacer otro? Sin embargo, si lo haría, me siento mal. No me sentiría yo, me sentiría, no lo sé, es muy curioso. En mi caso como actor me sucede mucho esto, ¿no? Pero por eso este canal y por eso esta inquietud sobre la vida como un escenario de teatro. Porque cuando te has subido a uno, cuando has visto lo que has podido hacer, te das cuenta que está muy relacionado con lo de abajo. A mí esta temática, tú sabes, lo hemos hablado unas cuantas veces, Pablo, y siempre me resulta muy, muy apasionante, ¿no? Porque me parece una metáfora maravillosa para entender qué nos está pasando, por qué sufrimos, ¿no? El porqué del sufrimiento humano, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese sufrimiento humano? Y lo que hay detrás del sufrimiento humano podríamos decir que es un drama personal. Claro, esto es muy serio, ¿no? Nos parece muy serio cuando estamos hablando del drama personal de este que yo creo ser, es decir, de este personaje que creo que es mi realidad. Porque esto es lo que ocurre, lo damos por hecho, esta es mi realidad. Fíjate que tú me estás contando tu caso como actor y tú, cuando estás interpretando un personaje en el escenario, dices que te sientes más tú que nunca. Porque mientras estás interpretando el personaje, Pablo desaparece. Y simplemente hay un tú dando vida a un personaje que no es Pablo. Esto es muy interesante, porque aparentemente, si entrase ahí la mente, podrías llegar a pensar, soy Pablo interpretando otro personaje. Pero ¿es Pablo interpretando otro personaje o eres tú interpretando un personaje diferente de Pablo? Esta es una pregunta interesante que uno podría llegar a formularse. ¿Por qué lo disfruto? ¿Por qué un actor disfruta, ¿no? En tu caso, de vestirse y de representar a tantos personajes? Tú lo has dicho, porque te permite meterte en dramas personales que no son los de Pablo, con los que no te identificas y que por lo tanto los puedes investigar, te puedes meter hasta las entrañas, como un buen actor hace, hasta las entrañas, porque al final te sientes a salvo. Termina la función y sigues a salvo. No importa si el personaje ha muerto, si lo han torturado, si ha perdido todo, si le han abandonado, no importa, porque mientras lo estabas viviendo, lo estabas sintiendo y experimentando como si fuera real. Pero se acaba la función y todo era un drama que tú estabas interpretando, pero tú estás a salvo. El problema es que cuando sales de la actuación, cuando se cierra el telón, te vistes de Pablo de nuevo. Y ese personaje sí te da suficiente identidad como para no darte cuenta que tampoco eres Pablo. Eso requiere, y ahí es donde entramos, ¿no? A veces en procesos larguísimos de introspección, de caminos que podemos llamar terapéuticos, otros espirituales, de búsqueda, ¿no? De quién soy yo detrás de todo este conjunto de ideas y creencias que tengo acerca de mí. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es mi identidad real? Más allá del drama personal. Y eso, bueno, eso es un camino para toda la vida. Pero es un juego en el fondo, si lo ves. Si vemos el mundo y vemos toda esta experiencia humana como un teatro, como un escenario, simplemente el personaje ya viene con un ropaje dado, como tú has dicho, con unas características dadas, con una apariencia física dada, con unas memorias dadas. Pero ¿puedes vivirlo por completo
sin resistencia y sin apego, este es el desafío. Ahí está el desafío. Sí, es curioso porque cada vez que en escena a mí me ha sucedido que aparece Pablo, que aparezco yo en la mente a decir algo, ese tramo de la función no es disfrutón. Porque en ese tramo de la función llega Pablo y llega el miedo. Llega el miedo que ha habido 5 minutos antes de salir a escena. El otro día hablaba con otro compañero, esa parte de salto al vacío, esa parte de salto al precipicio, esa parte de voy a afrontar mi miedo a fracasar, porque el actor, sin haber entrado en personaje, se expone a poder hacer una gran cagada, a fastidiar a los que se han gastado 12 euros para ver esa función y a fracasar un poco como actor, ¿no? Esos minutos previos donde está el actor pensando y siendo creyéndose súper importante para él mismo, ¿no? en su personaje, desaparece en cuanto todo empieza y ya pasa a ser otra cosa. Pero cuando en mitad de una función, y esto yo creo que puede pasarle a cualquier actor o actriz que decide vivir el personaje hasta las entrañas, ¿no? Como decías tú, se dará cuenta que si ha conseguido una función entera vivir ese personaje hasta las entrañas, es la mejor función de su vida, donde no ha podido salir, pero que a veces me da rabia, ¿no? A veces me da rabia el no bajarme del escenario, llegar a mi vida personal y decir, joder, no me voy a creer tan importante, no me voy a proyectar la película, que cuando sucede un caso concreto es como si en mi cabeza alguien le da un botón y me proyectan en una pantalla una película trágica, muy trágica, que está basada en nada. No está basada en ninguna realidad, está basada en un drama propio mío, en un pensamiento que tengo de lo que puede llegar a pasar, que siempre es el peor de los casos y ni aún así. Entonces, a veces es como, en escena eso no sucede. Entonces es como, yo creo que los actores ahí es donde estamos tan bien, donde necesitamos tanto eso, donde nos refugiamos precisamente, ¿no? Siempre hay como el rollo de, es que el actor se sube y se pone la máscara, y yo lo veo al revés. Es como si yo llevara la máscara aquí abajo y necesito subirme ahí para quitármela. Es algo brutal, ¿no? Es algo Paradoja. brutal. Sí, sí. Sí, sí. Y por momentos ya te digo que a mí me gustaría darle la vuelta, pero realmente si fuera así no me querría dedicar a eso, seguramente. Iría por otro lugar o bueno, no lo sé. Si pudiera meterlo en todos los ámbitos de mi vida sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, para eso está también el viaje de la vida, el viaje de las experiencias y a través de las experiencias, pues lo que comentas, ¿no? Conseguir viajar hacia ver quiénes somos y a darle un poco también importancia a ese trabajo, ¿no? Sobre todo ya por un bien propio, por un bien individual, pero también un poco a partir de ahí el de nuestro entorno, ¿no? Cómo podemos aportar, ¿no? Hacia afuera desde ahí. Lo que has expresado acerca de tu experiencia como actor es exactamente igual a la experiencia que yo te podría compartir como, me da igual, ¿no? En mi función de terapeuta o de ponente cuando hago charlas o de facilitador cuando hago retiros o actividades grupales, ¿no? Pero es la misma experiencia que experimenta un deportista o la misma experiencia que experimenta un médico vocacional o una bailarina. Es la experiencia de... Es como una paranoia, ¿no? Porque tú te vas a meter en una actividad, vas a representar 5 minutos antes. Me ha gustado ese punto de los 5 minutos antes, ¿no? Porque lo he experimentado muchas veces yo también. Los 5 minutos antes donde Pedro, por ejemplo, va a subirse a una tarima ante una audiencia y se va a poner a hablar sobre algo. Y es curioso cómo a veces he experimentado esa sensación de inseguridad, de nervios, de pensamientos que te dicen ¿y si me sale mal? ¿Y si no me entienden? ¿Y si? ¿No? Pero eso es Pedro. Ese es otro personaje, solo que en ese momento no me estoy dando cuenta. Y es curioso cómo en más de una ocasión me ha ocurrido que la única forma de salirme
de que eso me bloqueara es darme un instante, y a veces solo ha sido un instante, el instante que tardo en dar la vuelta a un escenario para subirme a la tarima, ¿no? Para respirar y acoger ese miedo, ese nerviosismo como parte de esta experiencia. Y a partir de ahí, Pedro desaparece y lo que aparece es aquello que yo soy dando una manera, o sea, dando forma o dándose forma a través de una expresión determinada, ¿no? Lo mismo ocurre en una bailarina, lo mismo ocurre en un médico, lo mismo ocurre en el panadero que hace el pan, todo aquello que implique vocación, todo aquello que, para mí la clave es todo aquello en lo que fluimos, todo aquello en lo que el tiempo se dilata y se contrae y el tiempo pierde la dimensión. Esa sensación de me pierdo aquí, aquí dejo de ser yo. Cada vez que experimentamos una experiencia de este tipo, podríamos llamarle una experiencia de flujo, el personaje que habitualmente creemos ser desaparece. Y ahí lo único que hay es nuestra identidad real dándole forma a través de, no importa si es el baile, si es la actuación, si es la oratoria, si es la medicina, no importa. El trabajo, por lo tanto, empieza cuando termina la función. Porque mientras dura la función, como tú bien dices como actor, ahí fluyes. Cuando termina el concierto, un cantante, ¿no? Si ha fluido, pues empieza el personaje y ahí empieza el trabajo. ¿Cómo puedo hacer para ir soltando o identificando, mejor dicho, para luego poder soltar qué partes de mi disfraz no soy yo? ¿Cómo puedo hacer para identificar y luego ir soltando? ¿No? Creo que es una buena pregunta para plantearse, porque todo el mundo acaba preguntándose un cómo. Claro, claro, sí, ¿cómo puedo hacer esto? Sí, es la parte esta que has comentado de lo de los 5 minutos antes. Yo hablando con un compañero el otro día también le decía que es como, claro, él me lo describió como, ¿quién me ha mandado a mí estar aquí? Pero que no me lo quiten. Y yo se lo contaba, en mi caso es como si apareciera delante de mí el miedo, como si el miedo tuviera una forma humana como yo, que es vértigo, que es miedo al fracaso, que es estaré haciendo bien estando aquí, realmente dedicarme a esto, se me da bien, se me da mal, me saldrá bien hoy, me olvidaré, todo a la vez, ¿no? Es como un humano muy grande, ¿no? Se convierte en algo más grande que tú. Y al final resulta como en una especie de cogerle del brazo, cogerle del hombro y decirle, no sé, pero tú y yo nos metemos juntos aquí dentro, ¿no? Y es de esa manera, como agarrándolo de buen rollo, ¿no? Sin pelear. Lo acepto que estás aquí conmigo. Vamos a meternos aquí dentro y vas a desaparecer rápido. Luego cuando sales, está por ahí, ¿no? Más grande o más pequeño. Pero como que vuelve a aparecer y resulta que lo que tú has hecho también uno puede ser uno de los comos cuando llega, pero cuando ya no se... obviamente llevamos como muchos años de vida creyéndonos que somos eso, ¿no? Y creyéndonos la película. Entonces cuesta muchísimo el darte mensajes a ti mismo de decir, esto no es verdad, pero es que en realidad no es verdad. Y ahí está la paradoja y la experiencia, ¿no? Y la experiencia, al final está la experiencia ahí. Has dado una clave importante para que ese personaje que queremos ser no frene ni imposibilite la expresión de lo que somos. Y es justo lo que acabas de explicar. Es cogerle de la mano, echarle una mano al hombro y decir, venga, vamos juntos. Curiosamente, como ese personaje no puede, tú sí puedes, pero el personaje que crees ser no siempre puede, cuando tú le dices vamos juntos, ya no supone un freno. Es como que lo atraviesas. Y esa sensación que dices tú, terminas la obra y te lo vuelves a encontrar, claro, en la bajada del escenario vuelve a estar ahí esperándote, ¿no? Entonces es él el que te dice vamos juntos, y ahí es donde no te has enterado, ¿no? Es muy interesante esto, cuando tú abrazas, cuando tú acoges, cuando tú reconoces tus miedos, tus inseguridades, tus carencias, y aun con ellas decides ir en la dirección que sientes que es lo correcto, no hay nada que te pueda frenar.
porque reconoces tu miedo. No haces nada para intentar compensarlo, simplemente lo haces reconociendo el miedo, lo haces reconociendo la inseguridad y entonces ya no te puede frenar. Y ahí es donde realmente puede salir lo mejor de ti. Ahora, cuando intentas hacerlo perfecto para vencer tu miedo y tu inseguridad, no vaya a ser que se den cuenta que no soy tan bueno, ahí es donde no das tu mejor versión, digamos, y ahí es donde te vas a quedar como trastabillado, como un poco A medio agarrado a tu... gas. A medio gas y además que es una situación en la que tú puedes luego tirar de un poco más de técnica o seguridad y demás, pero esa es una función en la que el público no recibe lo mismo, No, no recibe no, igual, ¿no? se percibe, se Claro, percibe. La claro. técnica la puedes tener muy bien dominada. Esto pasa mucho, a mí, por ejemplo, me pasa con los actores, me pasa también con los cantantes, ¿no? Yo veo, yo veo cuando hay muy buena técnica, pero no hay alma, por así decirlo. Lo Exacto. haces perfecto técnicamente, pero no hay alma. Y otras veces que ves a alguien que es totalmente auténtico y no hay tanta técnica, pero no te importa porque llena tanto, me da igual, una interpretación. Al final cantar también implica interpretar una canción, no solo cantar, es interpretarla, es cómo se interpreta, ¿no? Me gustaría, Pablo, porque no sé cómo andaremos de tiempo, pero me Ujú. gustaría en el otro cómo que mencionábamos, ¿no? Cómo Sí. identificar para luego poder soltar a ese personaje que queremos ser, pero que no somos y que nos está condicionando tanto, ¿no? A la hora de poder expresar lo que auténticamente somos, nuestra integridad, nuestra identidad real, ¿no? Tiene mucho que ver con la emoción, como no podía ser de otra manera. Y ahí sí que tú me vas a poder echar una mano porque en tu desempeño como actor, tú vives muchas emociones. Tú Ujú. cuando te metes en un personaje vives muchas emociones. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre una emoción de pérdida, por ejemplo, cuando la vives desde un personaje, representando una obra o interpretando un guión, y cuando vives esa misma emoción de pérdida fuera de tu actor, de tu función como actor? Pues yo me he acabado dando cuenta que todo pasa por sentirte o no a salvo, Mm, que ha salido en lo que hemos hablado también. Y que lo hablé contigo una vez, ¿no? Descubrí que lo que me diferenciaba una cosa de la otra es que en la experiencia personal mía de Pablo, eh, siento que estoy en peligro, mm, sin saber darle a veces igual mucha conciencia o una explicación o una comprensión. Ahora observo más las cosas y puedo acabar llegando, pero en un momento inicial es un peligro, es un miedo a quedarme solo, ¿no? Sin embargo, en la parte personaje es eso que comentábamos de termina la función, yo me quito este traje, lo cuelgo en una percha y yo estoy a salvo. A mí no me ha pasado esto, ¿no? Aunque para interpretarlo, probablemente muchas de las cosas que haya vivido ya me han pasado a mí. O no me han pasado, pero resulta que suceden y dices, ¿de dónde sale esto? ¿No? Pero creo que la diferencia en cómo lo vivo yo no sé si está dirigido a la importancia que le doy o al exceso de importancia. mm, Quizás me doy un exceso de importancia a mí personalmente en las cosas que me suceden y eso me nubla o me proyecta una película concreta. Obviamente yo soy el protagonista y absoluto. No sé si los actores y actrices en ese aspecto nos montamos la película más grande o no lo sé, probablemente no, pasa mucho, ¿no? Y en el otro lado, la película, como es lo que está pasando y estoy yo dentro, pero termina y se acabó, mm, estoy a salvo, ¿no? No, mm. lo que decías, no me voy a morir, no. Sí, no sé, quizás sería esa la diferencia. Podríamos decir entonces que es una cuestión de perspectiva, ¿no? De dónde te estás colocando tú mientras vives la experiencia. Cuando tú vives la experiencia en el escenario, y estoy hablando, cuando hablo de experiencia, hablo siempre de emoción, porque Ujú. la experiencia no es lo que piensas, sino la emoción que te genera
lo que piensas, lo que haces, lo que sea que esté sucediendo. Siempre tiene que ver con un significado, con una interpretación que nosotros ponemos a lo que está sucediendo. Y eso genera como resultado una emoción, que es lo que le da el contenido a la experiencia, digamos. Ujú. Está la situación, la interpretación y la experiencia. La experiencia es el resultado emocional de una situación interpretada de una cierta manera. Bien, en esta parte de la interpretación es donde tú te colocas, es decir, ¿quién soy yo con respecto a lo que está pasando? Yo soy quien le da vida a un personaje dentro de esto que está pasando, pero el personaje no soy yo. Ah, bueno, entonces no hay peligro, estoy a salvo. Vamos a vivir la experiencia, porque la experiencia, por muy intensa emocionalmente que sea, y tú sabes que una buena actuación requiere que sea auténtica la emoción, Ujú. y es de dolor y duele, Sí. pero que esa emoción, esa energía emocional que te puede llevar a las lágrimas y al llanto desgarrador en un escenario, no conlleve sufrimiento mental, porque el lugar desde donde estoy viviendo esa experiencia no es una amenaza para quien yo soy. No está amenazando aquello que yo soy. Por lo Ujú. tanto, puedo llorar hasta las lágrimas de una forma desgarradora porque yo estoy a salvo. La posición, cuando estamos interpretando al personaje que creemos ser habitualmente, ¿no? Este con el que nos identificamos, es que nos cuesta tomar esa distancia, ¿no? Nos cuesta darnos cuenta de que lo que somos sigue a salvo. Y debido a que no podemos tomar esa distancia por la, digamos, la adicción que tenemos a ser lo único que podemos conceptualizar o apresar de alguna forma, darle nombre, darle historia, que es esto, al no poder tomar distancia, me quedo atrapado dentro de los límites del personaje, dentro de su historia, dentro del drama, y cada emoción me habla de mí. Cada emoción me cuenta quién soy, cuánto valgo, si merezco o no, si me están abandonando, si me están Ujú. rechazando. Cada emoción me cuenta o lleva, por así decirlo, asociada a una historia. Una emoción que no es más que un movimiento energético que, si yo lo permito, se acabaría liberando y transitando a través de mí sin dejar residuos, se convierte como en la cabeza de un cometa, ¿no? Como el Halley, que va dejando una cola larguísima a veces de una historia, de un pasado, que me da mucha identidad y que es muy dramática y muy dolorosa, Sí. y nos quedamos atrapados en la cola del cometa. Entonces el cómo tiene todo que ver con observa si duele, y no me refiero a si produce emoción, porque es inevitable que la experiencia humana esté constantemente llena de emociones, sino si te hace sufrir, si sentir esa emoción te lleva a sufrir, porque si te lleva a sufrir, entonces ahí hay un añadido a la emoción que no le pertenece a la emoción, que le pertenece a una parte mental con la que, y a esto le llamamos el gran personaje, le llamamos ego, ¿no? Ujú. El En ego. el campo en el que yo me muevo se le llama ego. Ese ego, que en latín significa yo, es un falso yo, pero es el ego con el que me identifico. Ese ego es la cola del cometa que aprovecha cualquier emoción para decir, mira quién soy, mira cuánto valgo, mira lo que me están haciendo, mira qué importante es esto. Así que el cómo pasa por primero identificar las emociones que voy sintiendo y ver si hay o no sufrimiento añadido. Si hay sufrimiento añadido, ahí hay una idea que puedo empezar a atender y a soltar, o por lo menos a cuestionarme si es verdad o no es verdad. Y en la medida en que vamos soltando poco a poco cada una de estas ideas que hacen daño, puedo sentir las emociones cuando se presentan sin quedarme atrapado en ellas. Yo tengo una frase, ¿no? Y una amiga mía me ayudó incluso, ¿no?, a componer como una letra, una canción que dice en el estribillo, si duele no es verdad. Y hago referencia a esto. Si duele, tu interpretación, la idea que tienes acerca de ti en ese momento, no puede ser verdad, porque si fuera verdad estarías a salvo. Es decir, la verdad Ujú. de ti es la verdad que está a salvo. Si tú sientes que estás en peligro, si sientes que algo te está atacando, entonces lo que estás pensando no es verdad. Tiene que ser mentira. Te estás creyendo el personaje. Despierta.
Estamos mucho más a salvo de lo que pensamos. Está claro. No puede ser alterado lo que somos, Pablo, en esencia. No puede ser alterado. Eso siempre está claro. Pues maravilloso, Pedro. Maravilloso. La verdad es que ha sido un gustazo. Un gustazo. Fíjate que aquí mi idea inicial es hacer charlas y entrevistas interesantes con personas más actores, actrices, guionistas, directores, profesores de escuela, directores de escuela y demás. Pero es que es tan importante también la visión como la que puedes tener tú como terapeuta y que trabaja mucho esta parte del personaje, de cómo vivimos en la vida. eh, para todo el mundo. O sea, es que es algo universal, es el tratar de que vayamos conectando con esa honestidad y esa integridad de la que hablabas y que la tenemos todos. Es una cuestión de experimentar y probar a hacerlo. Y de observarnos, ¿no? Cómo nos sentimos. Tomamos la decisión de desprendernos de algo, ¿cómo te sientes? Tomas una decisión con respecto a otra cosa, pues decido hacer esto, ¿cómo te sientes? ¿Hay paz, hay lucha y lo que decías duele, sufre? ¿Es verdad o es mentira? Entonces, así, tal y como lo explicas además, es tan... eh, se entiende tan fácil, se entiende tan bien que parece fácil, ¿no? Pero luego realmente bueno, es un viaje, es un viaje. Entonces, me ha parecido maravilloso poder hablar contigo de esto aplicado a la vida y al teatro de la vida, ¿no? Sí, para mí esta es una continuación de otras conversaciones que tú y yo hemos tenido y Sí, que siempre me ha gustado precisamente porque tú le das ese contenido desde tu experiencia de ser un profesional de la interpretación. Entonces, para mí enriqueces mucho este tipo de visión porque eres el ejemplo vivo, ¿no? Y experimentado de qué pasa cuando nos damos cuenta que solo estamos interpretando. ¿Qué pasa, no? El problema nunca fueron las emociones, el problema nunca fue sentir miedo, sentir culpa, sentir rabia, sentir dolor, nunca fue el problema. El problema siempre fue creer que esas emociones decían algo acerca de mí. Y este sigue siendo el problema. Así que, como tú dices, ¿no? Me alegro de que percibas que es más fácil entenderlo así, porque de algún modo ese es el propósito, ¿no? De todo lo que comparto, es poder hacer masticable, accesible y sencillo algo que puede parecer muy, muy complejo, cuando en realidad no lo es, ¿no? No digo que sea fácil, porque de verdad que hay una fuerte adicción, todos tenemos una fuerte adicción a esta identidad que creemos ser, pero en realidad es simple y sería, si lo tuviera que resumir muy simplemente, cogería la frase que tú has dicho antes, estoy a salvo. Entonces, si estoy a salvo, todo aquello que esté defendiendo y que me esté generando sufrimiento por temor a perderlo o por temor a que alguien más no lo reconozca, eso tiene que ser falso. Porque si fuera verdad, estaría a salvo, no tendría por qué defenderlo. Y desde ahí la vida se puede vivir de otra manera. de otra manera. Pues Pedro, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer. Ojalá dentro del el canal continúe mucho tiempo porque me gusta mucho hacer esto, pero mucho. Lo disfruto muchísimo. Disfruto y aprendo, ¿no? Que al final, mira, y además consigo poder aportar una visión al mundo de lo que hablamos aquí, entonces es como si completara, como si hiciera un conglomerado perfecto de cosas, ¿no? Pero ojalá pasado el tiempo pues, podamos volver a hablar, surja otro tema y sería maravilloso. Para mí sería un placer, la verdad. Pues cuenta conmigo porque estaré encantado de compartir un espacio así, de conversación entre amigos, para poder profundizar, para poder mirar, ¿no? detrás de las apariencias
y te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas contado conmigo y te deseo la mayor de las suertes con este proyecto porque me parece muy interesante y creo que de verdad puede proveer de mucha información y de mucha claridad a muchas personas, no importa por qué motivo se acerquen, no importa si es por el mundo de la actuación, creo que si haces lo que estás haciendo, ¿no? Que es abrir el abanico a diferentes voces, creo que va a ser muy, muy constructivo para muchísimas personas. Así que gracias y muchísimo ánimo, Pablo. Pues muchísimas gracias, Pedro. Te mando un abrazo gigante. Igualmente. Chao, Pedro. Un hombre, en el colmo del desconsuelo, se afanaba buscando alrededor de un farol. Encorvado, daba vueltas de aquí para allá, explorando en el suelo. Era ya noche avanzada y una mujer pasaba por allí de vuelta a su hogar, y vio al hombre que había empezado a gimotear desesperado. «Buen hombre, ¿pero qué te ocurre? ¿Puedo ayudarte en algo?» «¿Qué más quisiera yo?», exclamó el hombre sin dejar de buscar ansiosamente. «He perdido un botón de mi chaqueta en casa y no lo encuentro». Perpleja, la mujer le preguntó: «Pero, hombre, si la has perdido en casa, ¿por qué la buscas aquí?» «Oh, vaya», suspiró apenado el hombre. «Como en mi casa no había luz, me he venido a buscarlo junto a este farol».